Porfirio Díaz nació en Oaxaca en 1830. De origen humilde, se formó en un seminario pero lo abandonó para luchar por los ideales liberales. Su carrera militar creció durante la Guerra de Reforma y se consolidó tras su destacada participación en la Batalla de Puebla contra los franceses en 1862. Tras el triunfo republicano, Díaz se opuso a la reelección de Benito Juárez en 1871 con el fallido Plan de la Noria. En 1876, proclamó el Plan de Tustepec contra Lerdo de Tejada y logró derrocarlo, iniciando su largo gobierno bajo el lema, sufragio efectivo, no reelección. Díaz gobernó de 1876 a 1911, con una breve interrupción entre 1880 y 1884. Modificó la Constitución para permitir su reelección indefinida. Su régimen se sostuvo con reformas legales, control del ejército, cooptación de élites y represión de cualquier oposición. El porfiriato fue una dictadura de facto. Díaz subordinó los poderes legislativo y judicial al ejecutivo. Gobernadores, jueces y militares respondían a su autoridad. México se convirtió en una red de lealtades clientelares organizadas desde la presidencia. La represión fue una constante. Los rurales, fuerza paramilitar creada por Díaz, actuaron como instrumento de control. Huelgas, protestas o rebeliones eran sofocadas con violencia. Se encarcelaba, exiliaba o ejecutaba a los opositores del régimen. A pesar del autoritarismo, Díaz impulsó una modernización económica sin precedentes. Promovió inversiones extranjeras en minería, ferrocarriles, agricultura y petróleo. La infraestructura del país creció de forma significativa durante su mandato. México pasó de tener cientos a más de 20.000 kilómetros de vías férreas. Se instalaron líneas telegráficas, se construyeron presas y se fundaron bancos. La economía creció, pero fue un desarrollo controlado por capital extranjero y una élite local. El auge minero favoreció a compañías estadounidenses, francesas e inglesas. Los trabajadores mexicanos, sin derechos ni protección laboral, sufrían accidentes, bajos salarios y jornadas extensas. El capital fluía fuera del país, dejando pobreza en su origen. La agricultura fue dominada por latifundios. Las leyes del porfiriato permitieron el despojo masivo de tierras indígenas. Millones de hectáreas fueron transferidas a hacendados y compañías extranjeras. El campesino perdió su tierra y fue forzado a ser peón. En regiones como Yucatán, los trabajadores vivían en haciendas de nequén bajo condiciones de semiesclavitud. El sistema de tienda de raya y el endeudamiento forzoso mantenían a los peones atrapados de por vida sin posibilidad de escapar. La modernización urbana benefició a una minoría. Ciudad de México vio mejoras como alumbrado eléctrico, tranvías y arquitectura afrancesada. Pero estos avances contrastaban con la miseria de la mayoría de la población, que vivía sin servicios básicos. La educación fue promovida de forma selectiva. Se impulsó la enseñanza técnica y laica, pero no crítica. La educación rural fue mínima, y el analfabetismo se mantuvo alto. El conocimiento fue reservado para las élites que sostenían al régimen. En nombre del orden, la libertad política fue sacrificada. Los partidos de oposición fueron desmantelados, la prensa crítica censurada o comprada, y las elecciones convertidas en formalidad. La democracia desapareció bajo el control centralizado de Díaz. A pesar de su dureza, el régimen logró estabilidad. México no vivió guerras civiles ni intervenciones extranjeras durante décadas. Esta paz permitió inversiones, crecimiento económico sostenido y mejoras en el sistema financiero nacional. Díaz mantuvo una política exterior pragmática. Estableció buenas relaciones con Estados Unidos y potencias europeas. Estas naciones lo veían como un garante de orden, ideal para los negocios, y apoyaron su permanencia en el poder. Sin embargo, el malestar social crecía. Las huelgas de Cananea en 1906 y Río Blanco en 1907 evidenciaron la tensión. Ambas terminaron en masacres. Las demandas de mejores condiciones laborales fueron respondidas con represión y muerte. El Partido Liberal Mexicano, liderado por Ricardo Flores Magón, denunció los abusos del régimen y fue perseguido ferozmente. Sus miembros fueron encarcelados o exiliados.
El disenso ideológico era considerado un crimen. En 1908, Díaz dijo en una entrevista que México ya estaba listo para la democracia y que no se reelegiría. Esto motivó a Francisco y Madero a lanzar una campaña opositora con un programa democrático y antirreeleccionista. En 1910, Díaz se reeligió una vez más mediante fraude. Madero fue encarcelado y luego escapó. Desde Texas proclamó el Plan de San Luis, convocando al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre. Así comenzó la Revolución Mexicana. La revolución fue inicialmente lenta, pero pronto adquirió fuerza. Líderes como Villa, Zapata y Orozco encabezaron rebeliones en el norte y sur. La insurrección creció rápidamente y se convirtió en un fenómeno nacional incontrolable. En 1911, las fuerzas revolucionarias tomaron Ciudad Juárez. La presión fue insostenible. El gobierno se debilitó, Díaz perdió el control y el apoyo político. Ante lo inevitable, decidió renunciar y abandonar el país. El 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz firmó su renuncia y partió al exilio en Francia. Murió en París en 1915. Su caída marcó el fin de una era y el inicio de una de las etapas más convulsas en la historia de México, la Revolución. El porfiriato dejó un legado contradictorio. Fue un tiempo de crecimiento económico y estabilidad política, pero también de autoritarismo, desigualdad y exclusión. México se modernizó, pero a costa del pueblo. Las élites vivieron en la opulencia y el estilo europeo, mientras los campesinos sobrevivían bajo sistemas feudales. La brecha entre ricos y pobres se profundizó. La riqueza fue centralizada y la pobreza fue generalizada. La represión silenció durante años las demandas populares. Pero cuando la voz del pueblo finalmente estalló, lo hizo con fuerza incontrolable. El porfiriato no pudo resistir el peso de sus propias contradicciones. Díaz fue admirado por sus aliados, temido por sus enemigos y respetado por sus contemporáneos. Fue un hombre astuto, disciplinado, pero inflexible. Su gobierno representó el control absoluto en nombre del progreso. No fue un tirano irracional ni un libertador absoluto. Fue un producto de su tiempo, un estratega que entendió el poder como instrumento para imponer el orden, sin aceptar que la justicia y la libertad eran también parte del desarrollo. El régimen dejó estructuras que perdurarían, el autoritarismo presidencial, la centralización del poder, el desprecio por los derechos laborales. Muchas de estas características sobrevivieron incluso después de la revolución. Porfirio Díaz demostró que el progreso sin justicia es frágil. Su régimen colapsó no por falta de logros, sino por la exclusión sistemática de la mayoría. La modernidad impuesta desde arriba no bastó para contener el deseo de libertad. Hoy, su figura sigue dividiendo opiniones. Héroe o dictador, modernizador o represor, Díaz marcó profundamente la historia mexicana. El porfiriato fue una lección: sin democracia, los logros materiales no pueden sostenerse por siempre.